21 de abril, la caída de Hanjin. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es la website de promoción de la artista conceptual británica Rebecca Moss. Rebecca Moss es una persona muy joven, 28 años de edad, que está dedicada en su función artística en la búsqueda del humor absurdo. Esa dedicación pues le ha permitido acumular experiencias insólitas y muy potentes. A mí me da la sensación de que va a ser una artista de referencia a los años que vienen. Y me da la sensación porque ella en agosto de 2016 fue seleccionada antes, pero se embarcó en un buque container dentro de un proyecto artístico que pretendía buscar el absurdo de la marina mercante, el absurdo del negocio de los buques container. Se embarca en el Hanjin Geneva, el Hanjin Génova, y el Hanjin Génova entra junto con todos los Hanjin que había en el mundo, entra en bancarrota el 29 de agosto de 2016. Hanjin en ese momento era la 7ª naviera más grande del mundo. Rebecca Moss tiene entre sus proyectos pendientes y entre sus libros, entre su actividad, un libro que habla de 23 días en el mar. Desde la perspectiva esta en la que todos hemos estado confinados y nos vamos a pasar más de 50 días en casa, la experiencia de Rebecca, bueno, nos puede resultar familiar, pero es bastante interesante porque de alguna manera los artistas conceptuales tienden a divagar y a buscar absurdeces, pero ella tuvo mala suerte de vivir un parón brutal. Esta imagen que estamos viendo en pantalla nos delata, nos ubica dónde estaban esas 89 embarcaciones, porque hay que decir que eran 89. Por ejemplo, el periódico El País llegó a publicar de 140 barcos, el 12 de septiembre de 2016, 140 barcos. No eran 140 embarcaciones, eran 89 embarcaciones. Esas 89 embarcaciones, el 29 de agosto, sin recibir noticias, sin tener información ni siquiera de la naviera, recibe un fax cada uno de los capitanes y en ese fax se le comunica que debe de anclar y quedarse en aguas internacionales. Esa experiencia la cuenta Rebecca. Esa experiencia tiene multitud de matices que para nosotros son muy interesantes. Por ejemplo, este es el Hanjin Roma, que es un rescate que hago de una publicación de la BBC en español, y la verdad que es un artículo muy interesante, muy british, con muchísimo detalle, que recomiendo a la lectura, porque habla del colapso, porque en esos 89 barcos había un montante estimado de 540.000 contenedores. Los barcos no eran viejos, es decir, vamos a hacer un par de capturas de pantalla, pero vamos a ver que Hanjin no era cualquier cosa. De hecho, entró en bancarrota. Bueno, entró en bancarrota porque los precios de los fletes, sobre todo entre 2011 y 2016, habían bajado escandalosamente los costes y los precios, mejor dicho, los precios. Entonces era muy difícil pretender coger mercado en una guerra de precios a la baja, y Hanjin se ve con una flota de 89 embarcaciones nueva en su inmensa mayoría y que no tiene capacidad porque la competencia
está ya inmersa en el gigantismo al que lo abocaron la naviera Maersk, metiendo en el mercado embarcaciones de 18.000 containers y casi 400 metros de eslora. Entonces, guerra de precios a la baja y de repente todo se para. Volvamos a este artículo porque es muy interesante. Es muy interesante ver la reflexión que hace el capitán, la profesionalidad y cómo llevan ese confinamiento a bordo. La verdad que la escritura en inglés es deliciosa. Fíjense lo que estamos viendo en pantalla. Si te preguntaste, al igual que nosotros, cómo luce el capitán de un buque de carga, aquí puedes ver una selfie. Bueno, es pura astucia, es puro periodismo, porque el periodista se pone en contacto con la naviera, se pone en contacto con el capitán y a base de WhatsApp consigue armar una historia que es muy interesante. Bueno, aquí tenemos el tracking de cuál había sido la embarcación antes de verse parado por completo. Y bueno, hay una parte que no es precisa en el artículo, que probablemente no sea precisa, pero suele suceder cuando las cantidades superan lo obvio. Habla de 5.400 millones, pero 5.400 millones, 540.000 containers. Bueno, es como es un baile de cifras bastante llamativo, no hay un redondo absoluto. Pero sí que sucedió con Hanjin era que Hanjin tenía posición en distintos puertos. Tenía posición en el puerto de California, quiero decir, tenía un dock, tenía un muelle de atraque propio, como estamos viendo aquí, con la denominación Hanjin. Lo tenía en California y en España lo tenía en Valencia. A ver si lo conseguimos ver lo de Valencia. No, este se nos ha saltado. En la pantalla de Valencia ahora no lo vamos a poder ver, pero hubo una relación muy potente con Valencia y hubo que hacer una intervención judicial para cobrar las deudas que tenía Hanjin en España. Pero si nosotros buscáramos embarcaciones, bueno, llama la atención en Australia como el Hanjin California queda parado por completo. Y bueno, esta es una vista de Al Jazeera en California. Este barco que nosotros estamos viendo, que después fue vendido y continúa en actividad, es un barco de 2013. Es decir, un barco que en 2016, con 3 años de uso, se ve parado por completo. Y no era un barco pequeño. Vamos a ver si conseguimos ver. Esta es la información propia del Hanjin California en este momento. Es una embarcación que nos habla de cuál es su situación en la que se encontró en 8 de septiembre de 2016. El Hanjin California pues se vio en el puerto de Sydney en Australia y se vio en ese momento de bancarrota, y se vio con una deuda, y se vio pues metida con problemas con la Corte Federal Australiana. Pero el barco sigue activo en este momento con el nombre de Hanjin California, con bandera de Liberia y con bueno, esta es la posición, el punto en el que se encontraba el 13 de abril. Es interesante que recordemos que el año de construcción de esta embarcación fue en 2013. Pero claro, cuando hay 89 barcos y sobre todo lo interesante es ese track. Vamos a volver a verlo porque creo que es muy potente esta imagen, porque en cada una de esas posiciones hay historias. El barco California, el barco en el que se encuentra la periodista, el barco en el que se encuentra el capitán, el barco en Australia. Y después de toda esa quiebra hay una situación que es muy interesante. Y muy interesante porque es el paso siguiente. ¿Qué va a suceder o qué sucedió con todos esos barcos?
Claro, desde casa, con muy malas entradas, con un internet cada vez más petado de publicidad, es muy difícil localizar un barco o localizar una flota de barcos. Yo en un instante he estado preparando esto como, no sé, tampoco tanto, 3, 4, 5 horas. Localizas algunos nombres y le haces la búsqueda. Y por ejemplo, ves que algunas embarcaciones se han cambiado de nombre. Embarcaciones que originalmente eran Hanjin han sido adquiridas por otras navieras, por ejemplo el Maersk Ensenada, que aquí lo vemos con su nuevo nombre, pero que antes tenía otro nombre, Hanjin. Ahora estoy un poco despistado con este contenido, pero es bastante habitual que haya una compra de embarcaciones, porque hay que insistir que Hanjin cayó por por construir mucho barco de golpe y por no calcular que la crisis seguía haciendo. De hecho, hay que entender que en 2016, en 2015, en 2014, 15, 16, 17, se estaba hablando de rescate. Es decir, nosotros vivimos la crisis del 2008, vivimos la de los rescates, y ahora nos venimos a esta. ¿Y hacia dónde va toda esa infraestructura? Hombre, probablemente, pero claro, sobre el futuro, y más viviendo lo que estamos viviendo, sobre el futuro no se puede decir ni media palabra, solo recordar qué pasó en el pasado. Esta imagen que tenemos, bueno, se nos acaba de caer, pero la hemos visto un segundo. Es bastante interesante. Lo que pasa es que ahora no tengo conexión. Pero en el pasado sucedió que en la Segunda Guerra Mundial muchas de las embarcaciones militares, por ejemplo la serie Liberty, era un formato de embarcación que fabricaron los americanos. Se fabricó durante toda la Segunda Guerra Mundial y se fabricaron 2.751 ejemplares. Nunca ha habido en la historia de la humanidad un barco más copiado que el Serie Liberty. Pues el Serie Liberty, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue adquirido, no sé si decir masivamente, pero fue adquirido por muchos navieros griegos. La posición, el cómo ganaron el mercado los navieros griegos después de la Segunda Guerra Mundial se debe en parte al salto de embarcaciones militares que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente después del coronavirus nos encontremos con un saldo de embarcaciones. Probablemente sí, probablemente no. A nosotros no nos toca más que verlo. Estaba pensando buscar imágenes de mercados de embarcaciones de segunda mano, pero creo que eso puede ser un contenido en sí mismo. Hoy lo que me apetecía era recuperar el reflejo de la crisis de Hanjin, porque anticipó cosas que ahora hay que hacer. Lo más llamativo es que Hanjin de alguna manera pudo liquidar los puertos, los espacios de descarga en puerto, pudo liquidar embarcaciones, probablemente no recuperó deuda, porque había una oferta y una demanda. Pero en este momento ha caído todo. Y eso es más difícil de recuperar. De todas maneras, del futuro no podremos decir ni media palabra. Deberemos ser más prudentes a la hora de hablar del día de mañana.